Seguimos en directo desde Valencia, aquí en la sede de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana. Y justo ahora llega el momento de saludar a Cristina Gómez Hidalgo, que es una de las ponentes que ha intervenido, de hecho, hace pocos minutos. Acaba de concluir su intervención. Cristina Gómez Hidalgo es abogada y mediadora del Gabinete Jurídico de Abaco, además de consultora en protección de datos. Y precisamente, Cristina, sobre este tema, sobre la protección de datos y las personas, ha sido la intervención que acabas de realizar hace un momento. A modo de pequeña introducción, quiero decir que el impacto de la digitalización en nuestra sociedad está llegando, de hecho ya ha llegado a un punto tal que los usuarios necesitamos redefinirnos de alguna forma frente a esta sociedad. Con esta jornada, Cristina, se ha pretendido profundizar en los diferentes retos a diferentes niveles. De ellos se ha hablado a lo largo de la mañana, retos que presentan y que cada vez parece que van surgiendo nuevas expectativas que hasta hace relativamente poco tiempo no existían. Hay que recordar que hace apenas 30 años nació Internet y en ese lapsus de tiempo, en fin, estamos ya actualmente hablando en un futuro a un plazo de 5 o 10 años, por ejemplo, de empresas que van a trabajar básicamente con androides, que van a eliminar prácticamente la intervención directa de las personas. Se está hablando ¿no? Ya existen coches que circulan solos por las carreteras, en fin, pero lo que nos ocupa ahora, lo que ahora más nos preocupa, es un tema que tiene mucho que ver con Internet, con la digitalización, que es la protección de datos, porque a nivel de personas, a nivel de usuarios y, evidentemente, a nivel empresarial. Pero, claro, Internet, la digitalización, tiene muchas ventajas, muchos beneficios, pero también grandes riesgos. ¿Hasta qué punto este tema, el tema de la protección de datos, es uno de los grandes riesgos? Buenas tardes. Yo no lo definiría nunca como un riesgo, más al contrario, es uno de los grandes derechos que tenemos y que debemos ejercer y debemos cuidar y velar todos porque se cumpla y porque nunca la protección de los datos de las personas físicas, que es lo que se protege especialmente con la legislación, nunca sea un freno para que la digitalización sea posible, su avance sea posible y no nos tengamos que asustar ante nada. Al contrario, debemos hacer uso de la protección que tengamos a nuestro alcance. No siempre va a ser suficiente, ha quedado expuesto a lo largo de la mañana, porque ni tan siquiera los expertos en la materia son capaces de evitar que nuestros datos circulen o se recojan de manera que nosotros no somos conscientes de ello. Por tanto, desde nuestra posición de consumidores y usuarios, lo único que tenemos para protegernos de toda esta vorágine de digitalización de la sociedad en general, pues es la legislación que tenemos en protección de datos. Por tanto, en ningún caso lo veo como algo negativo, al contrario, lo veo absolutamente necesario y positivo. Bueno, vamos a ver, por una parte, yo me refería a los riesgos de los datos que circulan, protección de datos en Internet, cuando, evidentemente, se haga un mal uso de ellos, un uso fraudulento, porque lo que sí que es evidente que la digitalización, tal y como está planteada hoy en día, no es posible si no tenemos una base de datos que recoge toda esa información. Sí, vamos a ver, tampoco veo problema a la recogida de información y al uso de la información que se recoge lícitamente. Y hago hincapié en la palabra, lícitamente. No hay ningún problema. Yo cedo mis datos, previamente me han informado y yo he dado mi consentimiento, pero me han informado debidamente de todo lo que me tienen que informar, qué datos míos van a recabar, con qué finalidad, es decir, para qué van a usarlos, quién es el responsable del uso adecuado de mis datos, de manera que si yo tengo alguna queja tenga a quién dirigirme y formular mi petición, si va a haber
cruces de datos se van a usar para hacer perfiles, si va a haber transferencias de datos internacionales, etcétera. Cuando a mí me han informado de todo eso, que es la base jurídica que tienen para utilizar mis datos y los usen con los fines para los cuales me han informado que los van a usar, no le veo ningún problema. El problema puede ser que, a pesar de recoger todos esos datos, como es una cantidad ingente de datos, porque la digitalización lo que sí lleva es que se pueden recabar muchísimos datos en muy poco tiempo y se pueden almacenar de una manera muy sencilla en grandes instrumentos preparados para ello, mientras que luego acceder a esa información es solamente un clic. Entonces, claro, sí peligra la información y yo me imagino que tú vas más bien por las brechas de seguridad. ¿Qué pasa cuando quiebra la seguridad de esos datos y se filtran datos personales que el propietario de esos datos no ha querido que se filtren y seguramente la empresa tampoco? Todos sabemos ya que Facebook ha tenido varios problemas de seguridad en este sentido y otras grandes empresas. Pero, en fin, yo creo que no es lo que debe preocuparnos al ciudadano de a pie, porque el ciudadano de a pie, pues, en fin, nos tiene que preocupar porque todos usamos Facebook y Google. Quiero decir que no es lo que nos debe preocupar en absoluto, en total, porque tenemos que tener en cuenta que los datos los damos a infinidad de empresas. Entonces, fijémonos, en cualquier caso, a quién le damos los datos y con qué condiciones. Esa es la única medida y la única posibilidad de protección que tenemos. Claro, porque de hecho sí que existe una ley de protección de datos vigente. Lo que ocurre es que quizá muchos de los consumidores, en este caso dentro del concepto de usuarios de Internet, quizá desconocen una gran parte de lo que dice del contenido de esta ley, y esto sí que puede generar también conflictos. Pues sí, desgraciadamente la Ley de Protección de Datos actual, la que está vigente, es de diciembre de 2018, que es la que se hizo transponiendo la directiva europea, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que desde 2016 estaba ya en vigor en todos los Estados miembros. Sin embargo, no lo hemos conocido hasta ahora. No lo hemos conocido hasta ahora porque ha acabado el plazo de 2 años que se dio a los países miembros para legislar ese reglamento, pero en realidad en vigor está desde mayo de 2016. Ahora, desde que tenemos la ley, lo que tenemos que hacer, especialmente todas las empresas, es ponernos las pilas y adaptar nuestras condiciones de seguridad al tratar esos datos de manera correcta, porque además ya anticipo que las sanciones son tremendas, pueden llegar hasta el 20 millones de euros y el 4% de la facturación anual de la empresa. Entonces, aunque solo sea por un tema de egoísmo empresarial, sería interesante que todas las empresas nos pusiéramos ya las pilas a la hora de funcionar y evitar, sobre todo con la proactividad, evitar las brechas de seguridad. Bien, entonces vamos a ver, para que todo el mundo que nos escucha y nos va a ver luego en las redes sociales, nadie, ninguna empresa está autorizada a utilizar datos personales nuestros si previamente no hemos dado de forma expresa nuestra autorización. De manera muy resumida sería esto, ¿verdad? De manera muy resumida sería eso, porque, a ver, te cuento, hay otros medios por los cuales una empresa puede tratar nuestros datos. Están tasados en la ley. Por supuesto, el más habitual es nuestro consentimiento. El consentimiento tiene que tener una serie de características y entre ellas es que tiene que ser explícito. Hay que decir un sí o marcar una casilla. No vale como antes, si usted continúa navegando se entiende. No. Que son los formularios que encontramos cuando accedemos a determinadas páginas web o para hacer un determinado tipo de transacción comercial, donde nos piden autorización, no solamente para utilizar nuestros datos personales, sino sobre el uso que van a hacer de ellos, ¿verdad? Exactamente. Es que para cada tratamiento de datos que se vaya a hacer de nuestros datos personales hay que pedir un consentimiento explícito. Es decir, si yo contrato cualquier cosa con cualquier empresa, consiento en que mis datos sean tratados para eso específicamente, pero si luego quieren mandarme publicidad o fidelizar al cliente, me tienen que pedir consentimiento para eso también. Pero únicamente déjame que apunte que no es la única manera en que las empresas pueden tratar los datos lícitamente. También la ley prevé que pueda haber un interés legítimo, que pueda haber un peligro de vida de la persona que cede los datos
y un par de supuestos más. Quiero decir, muy tasados, pero sí hay casos en los que se pueden tratar datos personales sin el consentimiento, un contrato, en virtud de contrato, etcétera. En todo caso, en el tema de la digitalización, como negocio global, negocio en el mejor sentido de la palabra, claro, la base precisamente es la venta, la transacción de esos datos personales. Hay grandes empresas a nivel multinacional que precisamente su principal activo son los datos con los que trafica de alguna forma. Sí, sí. Y contra eso, mira, si me permites, pensando sobre todo en esas empresas, yo creo que se hizo esta reglamentación europea, porque además está pensado para las empresas multinacionales estadounidenses, sobre todo, que operan en Europa y que tienen fugas de privacidad y que no, o brechas de seguridad, y que hasta ahora no había modo de cómo resolver o cómo indemnizar o cómo tratar esa problemática. Entonces, sí, que por ese lado hemos ganado mucho, pero quizá la crítica que podríamos hacerle a la legislación es que las sanciones tan tremendas que se prevén y que seguramente a empresas como Facebook le afectan en relativa medida, pues igual a una pyme le supone cerrar la empresa. Por tanto, un par de preguntas más. El tema de la protección de datos en este proceso ya imparable de digitalización de empresas, incluso a nivel de pequeñas y medianas empresas. Ese proceso es muy costoso para las empresas, es decir, llevar un control estricto de los datos que recoge de sus clientes, evidentemente controlarlos, evitar que se haga un uso inadecuado de ellos. ¿Eso qué representa, por ejemplo, para una pequeña, incluso para una mediana empresa, actualmente, en el momento actual en el que estamos? Vamos a ver, para una pequeña y mediana empresa que me planteas, coste económico no es tanto, salvo que trate determinados datos especialmente protegidos. Pero si hablamos de una empresita que ni trata perfiles de personas, ni hace perfiles con los datos que tiene, ni hace transacciones internacionales, etcétera, el coste económico no es mucho. No es nada en comparación con lo que evitas. Aparte, ya no te hablo solo de las sanciones, lo que evitas de brechas de seguridad y de fidelización de clientes. Si tú tienes una brecha de seguridad en tu empresa, te puedes imaginar el daño que te hace, el daño que le hace a la imagen de la empresa. Quiero decir, por ese lado yo creo que no es dinero. El coste puede ser quizá el coste personal y tampoco de la persona que va a hacerte la adaptación de la empresa. El coste personal tuyo propio y de tus empleados, si lo tienes. Tenemos que trabajar y cambiar todos un poquito el chip y pensar que lo que estamos protegiendo es la intimidad de las personas. Es un derecho constitucional. Quiero decir, no vale hacer cualquier cosa para salvar un poquito el papel y seguir adelante. Una última cuestión, porque antes decíamos que Cristina Gómez Hidalgo, además de consultora en protección de datos, es abogada del Gabinete Jurídico de Abaco. Y dejando ahora al margen las empresas y centrándonos en los consumidores, en todos nosotros, no sé cuáles son las quejas, las denuncias, las dudas, las consultas que más se repiten a nivel de consumidores que hacen uso de Internet en cuanto precisamente al tema de protección de sus datos personales. ¿Qué referencias os llegan a Abaco? Pues mira, muchas quejas vienen encaminadas por el tema de la publicidad vía telefónica, que eso no lo hemos cortado. Pensábamos que eso iba a desaparecer y, al igual que la lista Robinson también se quedó prácticamente en una lista de buenos propósitos, pues el reglamento y la legislación nacional tampoco han conseguido erradicar la publicidad esa tan molesta que a todos nos está invadiendo día a día. Problemas de poder acceder, de ejercicio de los derechos que nos permite la ley. Hay gente que se plantea, ¿y cómo puedo cancelar determinados datos? Eso tiene que estar clarísimo. Aparte, la ley dice que tiene que ser tan fácil cancelar los datos como proporcionarlos. No puede ser, que me pasó a mí personalmente el otro día, que para darme de baja en una lista de suscripción me pidieran más datos personales que para acceder a la lista, porque entonces no entiendo muy bien.
En concreto, creo que les iba a proporcionar el teléfono, me pedían, que no lo tenían hasta ahora. Eso no tiene sentido. Quiero decir, las quejas van por ahí, tenemos que ser transparentes, tenemos que facilitar. El ejercicio de los derechos tiene que ser para cualquier ciudadano de a pie fácil, económico y resolutivo. Muy bien, pues hemos hablado brevemente, eso sí, porque el tema daría para mucho más, de la protección de datos y las personas en esta jornada que acaba de celebrarse aquí en Valencia con Cristina Gómez Hidalgo, como decía antes, consultora en protección de datos, abogada y mediadora del Gabinete Jurídico de Abacu, y que físicamente ha tenido efecto aquí en la sede de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana. Cristina, gracias y felicidades. Muy bien, muchas gracias a vosotros.